Buenas noches. El día de hoy le vamos a realizar una breve capacitación de la resolución 773 del 2021 que habla del sistema globalmente armonizado. Mi nombre es Camila Manjarres y mi grupo está compuesto por Evelyn Pertús, Luis Fernando Fernández, Davis Ayala. Así que damos inicio a la capacitación. La resolución dictamina por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del sistema globalmente armonizado. El etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química. En el artículo 1, 2 y 3, en el artículo 1 nos habla del campo de aplicación, que es que todos los empleadores del territorio nacional se deben acoger a esta resolución. En el artículo 2 y 3 nos habla de a quiénes están diseñados para implementar esto. Trabajadores dependientes o independientes, ¿sí? Practicantes, aprendices, todo el territorio nacional en sí debe acogerse a esta normativa. Y en el artículo 3 nos habla de las definiciones como que son mezclas, aleaciones, un producto químico puro. Y estas definiciones ya las hemos visto anteriormente. En el artículo 4 nos habla sobre la implementación. Dice, los empleadores deberán implementar en los lugares de trabajo la clasificación y comunicación de los peligros de los productos químicos, de acuerdo con el sistema globalmente armonizado de las Naciones Unidas. Es el famoso libro Púrpura. Este libro nos brinda, ¿sí? La ficha de datos de seguridad, cómo debe estar diseñada esta ficha y también nos indica cómo deben de ser los etiquetados de los productos. Este libro es bastante extenso, lo podemos encontrar en muchos idiomas, incluido el castellano. Es un libro muy extenso, pero a la vez muy práctico y nosotros acá en Colombia pues nos acogemos al libro de la ONU, al libro Púrpura. En el artículo número 5 nos habla sobre la clasificación de los peligros y los productos químicos. Entonces, para cada peligro existe un pictograma. En el caso del GHS01 hace referencia al explosivo, al pictograma de la llama, GHS02 es para los productos químicos inflamables. En el caso del GHS03 hace referencia que es una llamita con un circulito, este hace referencia a los oxidantes. El GHS04 habla de los gases a presión. En el GHS05 nos hace referencia a la corrosión. En el GHS06 este nos indica toxicidad aguda. En este caso de la toxicidad aguda existen 5 categorías, 1, 2, 3, 4 y 5, donde el 1, que es el valor más pequeño, es el que contiene más alta peligrosidad. El GHS07, que es el signo de exclamación, hace referencia a una advertencia. El GHS08 es peligro para la salud. Este hace referencia a los carcinogenidad, mutagenicidad, toxicidad para la reproducción fértil, y el GHS09 hace referencia a los peligros para el medio ambiente acuático. Entonces, esto se hace con el fin de identificar todos esos peligros cuando los trabajadores en una empresa, simplemente con el hecho de observar el pictograma, ya ellos saben a qué peligro hace referencia. En el artículo número 6, esta resolución nos obliga a buscar más información. Para esto tenemos el Portal Global de Información sobre Sustancias Químicas, que es el ESHEN Portal. También tenemos el portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán, que es la IFA, a través del Sistema de Información sobre Sustancias Químicas Peligrosas, que es la GETIS. También contamos con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es la IA. En la GETIS y en la normatividad española, uno puede colocar el nombre del producto químico y enseguida le arroja a qué pictograma hace referencia de peligro. En la Agencia Internacional del Cáncer, ellos lo tienen clasificados del 1, son 5 clasificaciones, donde 1
es donde estos productos químicos ya están estudiados y hacen referencia a que sí producen cáncer en los humanos. Entonces, eh, esta agencia es la que evalúa de todos esos productos químicos y le da un grupo, a qué grupo pertenece, donde el 4 no hace daño a la salud, pero donde uno sí. En el grupo uno podemos encontrar pues los rayos X, el cadmio, que son productos que ya están estudiados y que hacen daño a la salud. Los dejo con mi compañera Evelyn. Yo les voy a hablar del artículo 7 que habla de etiquetado para productos químicos. Conforme con las especificaciones definidas en el sistema globalmente armonizado, los productos destinados a ser usados en los lugares de trabajo deberán encontrarse etiquetados. La etiqueta estará en español y contendrá estas características como mínimo. Identificación del producto debe ser la misma utilizada en las fichas de datos. Identificación de proveedores, ya se trate de fabricantes, importadores, distribuidores. Eso incluye su nombre, su dirección y su número de teléfono. Otros datos muy importantes que debe haber son los comunicados de peligro, que sería pictogramas de peligro, palabras de advertencia que incluyen peligro o atención, indicaciones de peligro, consejos de prudencia. Parágrafo. Un producto químico que se encuentre en tanque estacionado debe asegurar que el etiquetado esté en todo punto de descargue u otro lugar donde el trabajador tenga contacto con él, para más claridad hacia el trabajador. Los pictogramas de peligro, las palabras de advertencia, las indicaciones de peligro, los consejos de prudencia deberán aparecer junto a esa etiqueta. Los consejos de prudencia se escogerán a criterios de responsables del etiquetado, atendiendo principalmente a aquellas de prevención, intervención, almacenamiento, que sean más relevantes para minimizar los efectos adversos para el usuario usando el producto. El artículo 8 nos habla del etiquetado para productos no peligrosos. En la clasificación según el sistema globalmente armonizado, se utiliza una etiqueta con identificación de producto, proveedor, ya sea importadores, fabricantes, distribuidores, contactos de emergencia, palabras de advertencia, pictogramas y consejos de prudencia, aún así no siendo peligrosos. El artículo 9 nos habla de las informaciones adicionales de la etiqueta. La etiqueta podrá contener la cantidad nominal del producto, conteniendo el envase, el número de lotes, salvo que estos valores estén especificados en otro lugar de este. El artículo 10 nos habla del etiquetado de mezclas o aleaciones. El etiquetado de mezclas o aleaciones debe indicar la identidad química de cada componente, elementos de aleación que puedan producir toxicidad aguda, corrosión cutánea o daños oculares, mutagénicos sobre las células germinales, carcinoma, toxicidad para la producción, sensibilización cutánea o respiración, o toxicidad específica de órganos diana. Estos tienen un tipo de clasificación, las mezclas. Hay una como carcinógena. Se indicará en la etiqueta cuando al menos el componente haya sido clasificado como carcinógeno, categoría 1 y categoría 2, y esté presente en una concentración igual o superior al valor de corte o límite de concentración. Hay otra clasificación que es la reproducción. Se indicará en la etiqueta cuando al menos un componente haya sido clasificado, como le vuelvo a decir, categoría 1 o categoría 2. En la clasificación como tóxico específico de órganos diana, deben especificarse tras una exposición única o repetitiva. Se indicará en las etiquetas cuando al menos un componente se haya clasificado en la categoría 1 y 2 y igual o supere el valor de corte o límite de concentración de ese producto. Parágrafo. Las etiquetas podrán contener información complementaria siempre y cuando esta información no obstaculice o difiera o sea contraria a la información mínima definida por la presente resolución. El artículo 11 nos habla del tamaño de la etiqueta. El tamaño de la etiqueta será establecido por el reglamento 1272 del 2008 de la Unión Europea, que esa nos habla de clasificación, etiquetado
y envasados de sustancias y mezclas químicas, y será proporcionado al tamaño y forma del envase según lo indicado de este reglamento. Nosotros nos acogemos a ella. Nuestro compañero Luis le seguirá hablando del artículo 12. El artículo 12 nos habla de los pictogramas, donde los pictogramas de pregrés descritos en el sistema globalmente armonizado tendrán rojos y fondos blancos y símbolos negros. Sin embargo, cuando el producto químico no es destinado a salir del lugar del trabajo, el empleador puede utilizar un borde negro en el pictograma. Artículo 13. Etiquetados en envases pequeños. Las etiquetas de envases de menos de 30 mililitros deberán como mínimo registrar el nombre del producto y los pictogramas de peligros. Artículo 14. Casos en los que se debe etiquetar o reetiquetar un producto, donde los químicos deberán etiquetarse o reetiquetarse en los lugares de trabajo. Los siguientes casos. 1. Cuando se realice un trasvase de productos químicos peligrosos. 2. Cuando se realicen mezclas propias y disoluciones. 3. Cuando la etiqueta original presenta deterioro que impiden identificar algunos de los requisitos mínimos de la etiqueta, definidos en la presente resolución. 4. Cuando la etiqueta original no cuenta con los elementos mínimos definidos en la presente resolución, por lo tanto, no permitan la comunicación de peligro por falta de comunicación en los mismos. Artículo 15. Reetiquetado de productos químicos importados. Los productos químicos importados podrán ser reetiquetados dentro de la bodega del importador de ser usados y vendidos. Este debe incluir como mínimo en los contenidos en el fabricante. Artículo 16. Ficha de datos de seguridad. Los empleadores deben de garantizar que los fabricantes, importadores y proveedores de productos químicos peligrosos suministren las fichas de datos de seguridad en las que deberán estar dispuestas en los lugares de trabajo donde se utilicen y almacenen los productos químicos peligrosos, y contar con los elementos definidos. Artículo 17. Elaboración de fichas de datos de seguridad en los lugares de trabajo. El empleador que hace las bases de proveedor, ya sea como fabricante, importador o distribuidor de productos químicos peligrosos, será el responsable de la información de la ficha de datos de seguridad y deberán garantizar a la autoridad competente el acceso al soporte técnico y científico utilizado en la elaboración. A continuación los dejaré con el amigo Davis. Gracias, compañero. Bueno, continuamos con el artículo 18. Nos habla acerca de la actualización de la información. Como bien sabemos, los productos químicos tienen un etiquetado y tienen una ficha de seguridad. Cada vez que la empresa vaya a sustituir o vaya a reemplazar un producto químico, se debe actualizar esa información, tanto de la ficha de seguridad y, si es caso, del etiquetado. Lo que hay que tener en cuenta también es que cuando se cuente con una nueva información acerca de peligros y riesgos relacionados con este producto químico, también se debe actualizar la información. Para esto la empresa va a tener hasta 5 años según la normatividad. Sin embargo, lo que deben tener en cuenta es que están obligados a revisar máximo hasta 5 años, independientemente si ha habido o no un nuevo producto o una sustitución, o digamos que se detectó un nuevo peligro. Si durante esos 5 años no se detectó nada, igualmente deben revisar, y cuando hagan la revisión, si llegan a algo, obviamente van a hacer esa actualización. Luego vamos a encontrar en el artículo 19, donde nos habla acerca de ICC, que es Información Comercial Confidencial. Cuando el fabricante, el proveedor o el distribuidor de estos productos químicos coloca estas siglas,
la empresa debe tener en cuenta de que hay unas sustancias químicas que la empresa, o sea, el proveedor se reserva, pero esa información que se reserva bajo confidencialidad no quiere decir que no informe sobre el peligro que representa esa sustancia química. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que se pueden omitir los nombres de la sustancia, la descripción de esas mezclas y los números CAS, pero se debe señalar de igual manera cuál es el peligro relacionado, palabras de advertencia y demás, con esa sustancia química. Así que ojo con ese dato. Luego tenemos el artículo 20 que nos va a hablar sobre los envases. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que en ese artículo nos habla sobre que ese material del envase, no solamente debe ser, digamos que ser resistente y fuerte para la manipulación. Obviamente, él va a tener cierto proceso donde constantemente van a abrir, cerrar. Entonces, no solamente estamos hablando de que el material sea fuerte y resistencia, sino que el cierre también debe evitar derrames. Entonces, el cierre es hermético, pero igualmente cada vez que lo vayan a, bueno, si es de utilizar, no totalmente, sino de que tienen que volverlo a cerrar, tiene que evitar que haya algún derrame y vaya a quedar ese producto ocasionando algún tipo de exposición. Estos envases deben estar diseñados en un material que no sea susceptible a la sustancia química que contiene. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que no vaya a hacer ninguna combinación con ese envase y lo vaya a dañar. Y obviamente vaya a generar algún tipo de exposición. Lo otro que hay que muestra este artículo es que cuando vamos a pasar, vamos a hacer un trasvase, es decir, trasvase de un producto químico, ese nuevo envase no puede provenir de un producto alimenticio. Entonces, ojo con eso. Hay envases que pueden tener incluso sustancias químicas o ciertos elementos y hay que evitar esa combinación. Entonces, todo esto se debe tener en cuenta. Ese nuevo envase también debe tener las normas, el etiquetado, y recuerden de que la ficha de seguridad es esencial para identificar ese producto. Luego nos vamos al artículo 21. En el artículo 21 nos va a hablar sobre las obligaciones de los empleadores. En las obligaciones de los empleadores, bueno, ahí en la diapositiva vamos a ver un parágrafo que habla acerca del sector transporte. Bueno, comencemos con el sector transporte, donde se dice de que el empleador debe garantizar que todos sus trabajadores estén debidamente capacitados en todo lo referente al SGA. Obviamente estamos hablando de clasificación, etiquetado de productos químicos. Recuerden de que cuando ellos van a transportar en esas cisternas, en esas estructuras, tienen que ir todo el rotulado correspondiente a lo que están transportando y ellos deben saber qué elementos están transportando y a qué están expuestos y a qué están exponiendo a los demás. Entonces es indispensable la capacitación de estos transportadores. Estamos hablando de manipulación en cuanto al transporte. Sin embargo, los empleadores, hablemos de las obligaciones. La primera obligación de que nos habla el artículo 21 es que ellos deben incorporar el SGA, Sistema Globalmente Armonizado, al SGST, al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Deben incorporarlo. Y tienen que tener en cuenta todos los términos que se han establecido en la presente resolución. Para esto, ellos deben que mantener el inventario actualizado de todos los productos químicos que tienen y tienen que garantizar que ese rotulado, ese etiquetado, esa información llegue a los trabajadores y llegue a los contratistas. O sea, tienen que garantizar que toda persona que se vaya, sea almacenar, manipular, inclusive cuando vayan a auditar, todos deben tener acceso a esa ficha de seguridad y a esa información.
y en caso de una emergencia, la empresa está obligada a tener todos los elementos necesarios para responder a esa emergencia, lo cual lo podemos recordar lo que pasó recientemente en Andrés Carne de Res con el caso de la persona que hizo combustión, que se quemó y no hubo una respuesta. No hubo una respuesta de emergencia adecuada y obviamente está sancionado. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de qué pasaría en sanciones cuando los empleadores no están cumpliendo con todos estos requisitos. Y acá lo señala fácilmente. Eso está inclusive en 21.8, en el artículo 21.8. Ahora, para evitar todo eso se debe hacer una capacitación. Eso quiere decir que los empleadores están obligados a capacitar a todos sus trabajadores y, ojo, también a los contratistas, las personas que ingresan a la empresa y sabemos que van a manipular esos productos químicos. También deben hacer parte de esa capacitación. Ellos están involucrados en el manejo del producto químico y por tanto deben ser capacitados. Y cuando hablamos de capacitación tiene que ver con las etiquetas, las pictogramas, el SGA. Y en cuanto a esa capacitación, según la norma, tiene que ser mínimo una vez al año. Como mínimo tiene que existir esa capacitación. Recuerden que cuando hacen la capacitación ellos deben comprobar que todos la recibieron, deben no solamente firmar, sino que inclusive puede ser hasta evaluado, la empresa lo puede hacer, evaluar que cada trabajador o cada contratista sabe de qué le hablaron y le pueden hacer las pertinentes preguntas para ver si conocen el tema. Pero no deben arriesgarse a ese tipo de consecuencias, porque lo que estamos jugando es con la salud. Bueno, ahora vamos para el artículo 22. En el artículo 22 vamos a hablar acerca de las obligaciones de los trabajadores. Ahorita hablamos de capacitación. Bueno, en este caso los trabajadores están obligados a participar en esa capacitación. Entonces, ellos están obligados a participar en esa capacitación y además están obligados, bueno, estamos hablando en este caso de los que van a manipular, los productos químicos. Ellos ya están obligados a conocer todo lo referente a la ficha de seguridad y todo lo referente al etiquetado. No puede ser un trabajador cero capacitación y que no, incluso que no tenga todos los elementos, EPP y todo lo que tiene que ver con lo estipulado para la manipulación de ese producto. Entonces es una obligación de él, inclusive del mismo, no solamente del supervisor. Si él no tiene un EPP adecuado, si él inclusive encuentra un producto químico que tenga el rótulo, el etiquetado roto o que le falte una parte, él debe informar y él puede abstenerse de hacer esa manipulación. Lo puede hacer y lo dice el artículo. El artículo dice inclusive en el 22.5 dice, abstenerse de usar productos químicos peligrosos sobre los cuales no tenga competencia, capacitación o entrenamiento para su uso. Así que como lo pueden ver, el trabajador se puede abstener a hacerlo si no encuentra las garantías y que él mismo sabe de que no fue capacitado. Entonces, bueno, el mismo artículo nos habla de que él puede informar al empleador por la falta de la ficha de seguridad, etiquetado y todo lo demás. Sabemos muy bien que hay fichas de seguridad incluso que no traen el TLB. Entonces, aquí hay que acudir al supervisor y garantizar que esa manipulación o ese almacenamiento no vaya a generar, no sea un riesgo para la salud. Luego tenemos el artículo 23, hablamos de muchas obligaciones, pero también hay un ente que tiene unas obligaciones en cuanto alrededor de este tema de los productos químicos, que es las administradoras de riesgos laborales. Bueno, acá en la resolución 773 nos habla prácticamente de 3 obligaciones que tienen las administradoras de riesgos laborales. La primera está relacionada con la divulgación sobre la aplicación del sistema de gestión del sistema globalmente armonizado. Él tiene que hacer campañas de divulgación. Ojo que la ARL está obligada a hacer esas campañas, o sea que la empresa le puede solicitar ese asesoramiento. Y hablando de asesoramiento, ellos también están en obligación de asesorar en cómo se elabora un programa de vigilancia epidemiológica. Ellos están obligados a
a enseñarle a la empresa cómo se debe hacer esa elaboración para evitar la exposición a los productos químicos. Otra obligación de la administradora de riesgos laborales es realizar la vigilancia delegada de la incorporación de la implementación del SGA. O sea, incorporar el SGA en el sistema de gestión SST. Cuando ellos hacen su auditoría y todo lo demás, la administradora de riesgos laborales está obligada, ojo, ellos están obligados a vigilar que se implemente el SGA en el SGST y todas las acciones definidas por la empresa para el cumplimiento de esta resolución. Bueno, espero que la exposición haya sido de su agrado, que haya quedado claro la mayoría de los temas. Gracias, compañero, por esta excelente exposición y esperamos que sea muy útil la información acerca de la resolución 773 de 2021. Muchas gracias.